Queridos hermanos, queridas hermanas, qué placer poder saludarnos hoy, miércoles 10 de octubre del 2020, de octubre. Se ve que el tiempo ya quiere llegar a fin de año. Miércoles 10 de abril, eh, en 2024. Gracias damos a Dios por permitirnos llegar hasta este tiempo. Eh, ya lo dijo el sabio, ¿verdad? En la literatura sapiencial que tenemos en el texto sagrado, para todo hay tiempo. Y bueno, este tiempo ha sido un tiempo de enseñanza, de aprendizaje, de confrontación, un tiempo en el que Dios, cuando trabaja con nosotros, es la manera que tiene de demostrarnos que nos ama y que quiere siempre lo mejor para nuestras vidas y quiere que lo que Él es sea significativo y relevante en nuestros corazones. Bienvenidos y bienvenidas a su última clase de espiritualidad cristiana, de esta experiencia a la que ustedes hace un par de meses sintieron en su corazón ser parte de este seminario y seguramente tenían más o menos una idea porque tal vez conocían a un amigo, un compañero, alguien que les habría dicho, pues el seminario es lindo, pero es muy pesado y vos no sabías hasta qué punto. Pero gracias a Dios se hizo realidad, pasaron todos el proceso de admisión y, y hoy ya estamos viviendo esta realidad, ¿verdad? Una realidad este, desafiante, una realidad transformadora, una realidad que nos hace saber y sentir lo que es seguir realmente al Señor, ¿no? Seguir al Señor no solo representa una comodidad sabatina, sino un compromiso siempre permanente. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a todos ustedes, gracias por el aguante, a mis hermanos que han podido, evidentemente, por sus condiciones laborales, estar en las clases presenciales. Y gracias a todos aquellos que después del trabajo, después de la escuela, después de un arduo día, se sientan a escuchar la clase y reflexionan. Gracias, gracias también a todos ustedes. Eh, el seminario es movido, creemos, por el Espíritu Santo, pero sin ustedes no, pues no habría nada, ¿verdad? El día que no haya más alumnos, bueno, pues sabremos que es el tiempo en que habremos de cerrar el seminario, pero mientras haya, para nosotros es un placer y un gozo trabajar no solo desde la dirección, sino desde todos los eh, niveles de liderazgo que hay en el seminario, el consejo académico, el consejo de administración, el consejo general ejecutivo de la iglesia aquí en Argentina, de todos los profesores, ¿verdad? Del programador, de todos los que hacemos posible que esto sea y que suceda. Bueno, pues vamos a terminar, hermanos, a tratar de aterrizar el avión de una manera tranqui, pero igual de profunda, ¿verdad? Igual de profunda. En el sentido de la reflexión, que si bien es cierto, es una reflexión posiblemente académica, no deja de ser una reflexión que transforma el corazón, porque recuerden que camino de espiritualidad es camino de humanización, de una humanización desafiante, y este desafío permanece siempre. Así que lo que vamos a mirar en esta última clase son algunos referentes históricos de personas, de 5 personajes que nos legaron una espiritualidad muy, muy interesante. Yo creo siempre en las historias inspiradoras. Me encanta ver películas. Cuando dice basada en hecho real, me encantan. Aunque sé que las películas siempre terminan alterando algún punto de la realidad como para hacer comercial la película, pero entiendo que nace de alguna inspiración. Así que son mis películas favoritas. Los libros también, me encantan los libros que son basados en historias reales, porque creo que necesitamos siempre inspiración. Los personajes que encontramos en la Biblia son inspiradores, ¿verdad? Todos ellos. El máximo de ellos y que no tiene sin iguales, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eh, pero la Biblia está lleno de nombres, de hombres y mujeres que se comprometieron a eso. Así que hoy vamos a conocer a 5 personajes, ¿verdad? Que son como destellos de espiritualidad, que son como
como ejemplos, creo, inspiradores, ¿no? De lo que ellos vivieron en su propio camino de buscar la revelación de Dios en sus vidas. Espero que esta clase también sea inspiradora para ustedes, que sea motivadora, para que cada uno de ustedes también y yo seamos ejemplo de inspiración a las siguientes generaciones, ¿verdad? Y que nos recuerden por eso. Vamos a iniciar con una oración. Quisiera preguntar, ¿alguien quiere orar, hermanos? ¿Alguien quiere presentar esta clase en las manos de Dios? Quien sienta en su corazón, abra su micrófono, por favor, y le invito a que oremos. No se amontonen, hermanos, uno por uno, no. No, no todos, no todos, uno por uno. Les invito a que inclinemos nuestra cerviz, mis amados hermanos. En el libro de Génesis dice la palabra del Señor, y te juramentaré por Jehová, Dios de los dioses y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo mujer de las hijas de cananeos entre los cuales yo habito. Esta porción bíblica nos trae a la memoria que las cosas tienen que ser siempre conforme al mandato de Dios, conforme a su propósito, a su voluntad. Hoy es tiempo de oración para darle gracias a nuestro Padre Eterno, porque a través de esas clases, de esas 12 clases que hemos recibido, el Señor ha removido los simientes, las fibras de nuestro corazón, y por eso es necesario inclinar nuestra cerviz y decirle: bendito y amado Padre eterno, venimos ante tu presencia para darte gracias, Padre, porque tú has sido el alfarero y nosotros esas vasijas con las cuales tú has estado trabajando durante este tiempo. Tú has ido manifestándote en cada uno de nuestros corazones, haciéndonos ver aquellas cosas que están de manera incorrecta enraizadas en nuestro corazón. Tú has permitido, Padre, que a través de algunos momentos duros que hemos atravesado durante estas clases, nuestra fe, nuestra fortaleza sea cimentada únicamente en ti. Padre, agradecemos la vida de nuestro hermano expositor, de cada uno de los miembros que en clases presenciales podemos compartir, y también nuestros hermanos que luego pueden ver las clases de manera virtual. Te pedimos que tú derrames bendiciones permanentemente en sus vidas, que seas tú tomando el control de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, y sobre todo, que podamos poner por obra cada una de las cosas comprendidas durante este tiempo, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos y te pedimos que seas tú redarguyendo nuestros corazones para poderte servir con un corazón limpio y transparente. Te damos gracias, amado Padre Celestial, en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén, mi Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Edwin. Bueno, voy a presentar voy a proyectar la presentación para guiarnos en esto. Y muy bien. Tal vez las figuras que aparecen o las imágenes que aparecen en la pantalla pueden ser conocidas para algunos y desconocidas para otros. Sin embargo, como todo aquello que en esta búsqueda incesante de lo que Dios significa, quedan siempre los vestigios, quedan siempre los recuerdos, siempre las historias inspiradoras y los caminos que van trazando los distintos hombres y mujeres que a través de los tiempos han ido como que marcando el paso, ¿verdad? El camino, haciendo ese, esa vereda por la cual nosotros también de alguna u otra manera transitamos. Quiero referirme entonces, como dije en la introducción, a estos 5 referentes históricos de la espiritualidad cristiana. Vamos a conocer un poco de ellos, ¿no es cierto? Vamos a conocer cuál fue su postulado más importante y de su experiencia vamos a plantear una pregunta. Vamos a hacer 5 preguntas, ¿verdad? Que quedarán allí para una reflexión posterior, una reflexión que permita que cada uno de nosotros la siga contestando. Bueno, vamos a iniciar con el primero de ellos. Todos sabemos la influencia que Martín Lutero tuvo respecto
el movimiento protestante que se le conoce, ¿verdad? Y que evidentemente el movimiento Reforma o el movimiento protestante tiene muchos matices. Quien no haya leído historia de la iglesia, que es una materia muy interesante que ustedes van a tener también en el seminario, desconocerá muchos de los aspectos que encerraron el tema de la reforma, pero todos coincidimos que esta reforma, eh, este movimiento de protesta en contra de algunos postulados que la Iglesia Católica Romana tenía durante mucho tiempo, eso colocó evidentemente a, a la figura de Martín Lutero como una figura central. No podemos negar eso. Quienes hemos leído la vida de Martín Lutero es una vida inspiradora, una vida que más allá de que siguió sus propios postulados cristianos o su propia comprensión, pues debemos a él básicamente la reflexión que hizo sobre la fe, la gracia, y creo que eso fue una acción reveladora que hace que hoy el mundo evangélico defendamos con todas nuestras fuerzas la salvación por gracia y no por obras. Martín Lutero nació en el año 1483 y muere en el 1546. Y la frase más poderosa que rescatamos en clave de espiritualidad o para efectos de esta materia es la siguiente. El tesoro verdadero de la Iglesia consiste en el sacrosanto evangelio de la gloria y la gracia de Dios. Evidentemente lo sabemos, insisto, quienes han leído la historia de Martín Lutero, él resalta por sobre todas las cosas la gracia de Dios, ¿verdad? Una gracia que durante la era de la Edad Media, la etapa del oscurantismo que se le conoce, pues evidentemente no estaba bajo ninguna circunstancia eh, vivida. No, no se vivía la gracia, sino se vivían las obras y bueno, eso hizo que la Iglesia Católica Romana de aquel tiempo se hiciera poderosa, se hiciera sumamente rica, ¿verdad? A través del sistema de las indulgencias. Y entonces, cuando Martín Lutero entiende dice, el verdadero tesoro de la Iglesia consiste en el Evangelio de la gloria y la gracia. Esto va a ser muy importante, hermanos, porque nosotros recuperaremos este principio de reforma como iglesia y estableceremos con profunda convicción, sin ninguna ambigüedad, que la salvación la tenemos por gracia. Vamos a conocer un poco sobre este personaje, ¿les parece? A Martín Lutero se le conoce como el padre de uno de los mayores sucesos religiosos de los últimos siglos, la Reforma Protestante. Nació en el seno de una familia de campesinos alemanes el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania. A la edad de 20 años ingresó a un monasterio agustiniano con el deseo de calmar sus ansias espirituales y aliviar su conciencia. Estando en el monasterio, sintió la vocación al sacerdocio católico y fue ordenado en el 1507. Un año después de su ordenación fue enviado a la Universidad de Wittenberg, donde recibió el doctorado en teología en 1512 a la edad de 29 años. Ese mismo año, siendo profesor de literatura bíblica en la misma universidad, ofreció una serie de conferencias acerca de la epístola de Pablo a los romanos. En ellas, ahondó en uno de los temas personales de mayor preocupación: la salvación personal. En 1517, siendo conocido como profesor universitario y predicador, decidió escribir 95 tesis en las que expresaba sus posiciones teológicas, en las que expresaba su oposición a la venta de indulgencias que hacía la Iglesia Católica.
y también a su doctrina de la salvación y el lugar de las buenas obras. Lutero afirmaba que la salvación personal es una gracia, es decir, un regalo, que procede de parte de Dios por medio de la fe y que nada podía hacer el ser humano para lograrla. Después de las tesis, publicó en esos mismos años otros textos que provocaron la oposición de la Iglesia. El 3 de enero de 1521 se promulgó una bula papal de condena hacia Lutero por herejía. En abril de ese mismo año, compareció ante el emperador en la Dieta de Worms. Cuando se le ofreció la oportunidad de retractarse de sus afirmaciones, se negó a hacerlo y dijo: no creo en el Papa ni en los concilios solos, porque consta que erraron muchas veces y se contradijeron a sí mismos. Teniendo la conciencia prisionera de la palabra de Dios, ni puedo ni quiero retractar nada, pues no es prudente ni está en mi mano el obrar contra mi conciencia. Dios me ayude. Lutero fue una persona de oración y piedad, un incansable buscador de Dios y pertinaz estudioso de las Escrituras. Había leído a los místicos alemanes, entre otros, con quienes había aprendido a seguir las iluminaciones del Espíritu antes que los preceptos de la Iglesia. Murió el 18 de febrero de 1546 a la edad de 63. Bueno, esta es una pequeña semblanza, hermanos, de un personaje que, insisto, ha sido reconocido en todos los momentos como un factor decisivo para eh, el quiebre del poder o de la influencia que tenía la Iglesia Católica Romana en ese momento, y que a partir de este movimiento de reforma se desprenden muchos otros movimientos. Uno de ellos fue el luteranismo, principalmente debido a Martín Lutero. Hubo el calvinismo eh, por Juan Calvino, hubo los anabaptistas por Simons, y, y hubo otra serie, ¿no es cierto?, de movimientos que empezaron a desprenderse, que cada uno buscó su propio lugar en el espectro de la protesta. Pero Martín Lutero, hermanos, tuvo el valor en esta búsqueda y en esta conciencia de descubrir que no eran las indulgencias ni las bulas papales o la ordenanza del Papa, que todos sabemos que la Iglesia Católica Romana cree que el Papa es el representante de Dios en la tierra, y todo lo que el Papa diga es palabra de Dios. Martín Lutero dijo: no, no es así. Y en aquel tiempo, como sabemos, la Iglesia Católica vendía las indulgencias. Había un sistema en el que las personas llegaban y decían, ¿verdad? Había un tipo cofre, ¿no? Una tipo caja, diríamos, por mencionar algo, en el que decían: entre más monedas se escuchen al caer y entre más fuerte sea el sonido de las monedas de oro que caigan en este cofre, más rápido el alma de tu papá, de tu mamá, de tu hijo, de tu hija que está en el infierno, en el purgatorio o en el limbo, se van a ir directamente al cielo. Entonces, este sistema evidentemente provocaba una gran crisis en la vida de Martín Lutero. Hay una película, hermanos, de Lutero que la verdad no recuerdo, sé que hay muchas, pero hay una película muy interesante que voy a ver si la consigo. A quien le gustan las películas, ¿verdad? A mí la verdad me encantan las películas, este, que refleja muy bien el espíritu de este personaje. Y entonces él, cuando lee la carta a los romanos, se da cuenta que dice que el evangelio se cree para salvación por medio de la fe, solo por medio de la fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, a partir de esa comprensión que tiene Lutero de la carta del apóstol Pablo a los romanos,
y que evidentemente este texto tiene un eco muy profundo del profeta Habacuc, eh, reconoce y dice, no, entonces la salvación no es cuestión de entregarle a la iglesia mis bienes, mis terrenos, mi plata, sino es una opción gratuita. Entonces, es interesante como en la dieta de Worms, cuando a él clava las 93 tesis, este, él pronuncia cada una y dice, estoy en contra de esto, por esto, por esto, por esto. Bueno, eso irritó el poder de la Iglesia Católica, lo llevan a juicio, dijo, retractate, volvete hacia atrás, y él dijo, no puedo, mi conciencia está prisionera de la palabra de Dios. Fíjense, él se volvió un asiduo estudiante de las Escrituras, cosa que en camino de espiritualidad, como lo planteamos en la clase de ayer, si las Escrituras no están presentes en nuestras vidas, poco valor tenemos para decidir cuando nos enfrentamos a una situación difícil. Y a partir de ahí, entonces, hermanos, las grandes cinco solas que encontramos derivadas de la Reforma, una de ellas, una de esas solas que se le conocen, es solo la Escritura, ¿verdad? Solo la Escritura. Solo Cristo, a ver si me acuerdo, solo Cristo, solo la fe, solo la gracia, solo las Escrituras, y me falta una que ahora me voy a acordar. Entonces, Lutero decía solo la palabra, no es lo que el Papa dice, solo lo que dice la Biblia. Y de ahí nuestra herencia no es, al menos como Iglesia de Dios, nosotros no seguimos a ningún profeta, no seguimos a ningún apóstol, ni a ningún pastor, ni a ningún líder. Nosotros somos fieles solo y absolutamente a la palabra de Dios, y en esa búsqueda sincera es por eso que la escudriñamos. Vamos a sacar una joya espiritual del cofre de este personaje llamado Martín Lutero, y vamos a hurgar un poco en esta vivencia que él tiene, ¿verdad? Una joya que seguramente será pertinente a estas alturas de nuestra vida para reflexionar. Bien, ¿qué dijo Lutero en algún momento respecto de la espiritualidad? Dice, porque lo que te resulta imposible a base de las buenas obras y preceptos, tanto y tan inútiles, te será accesible con facilidad y en poco tiempo, solo a base de la fe. He comprendido todas las cosas en la fe, para que quien la posea sea dueño de todo y se salve, ¿verdad? Y se salve. Lo dije, Lutero reconoció el pasaje, dice, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, ¿verdad? He comprendido que todas las cosas en la fe, quien la tenga, tiene todo y puede encontrar la salvación. El que la tenga, nada tendrá. Las promesas divinas, por lo tanto, regalan lo que exigen los mandamientos y cumplen lo que éstos piden. Hará todo lo que provenga de Dios, el precepto y su cumplimiento. Entonces, todo deriva de la fe, ¿verdad? Todo deriva de la fe en Jesucristo, y a partir de la fe uno puede cumplir los mandamientos de Dios. No es que Lutero negaba los mandamientos de Dios, pero nadie puede cumplirlos sin tener una profunda convicción de la gracia inmerecida de Dios. Esto viene en función de lo que dice la Escritura, hermanos. Esta joya espiritual está muy en consonancia, ¿verdad? En lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8 al versículo 10. Dice, en efecto, ustedes han sido salvados gratuitamente mediante la fe. Y eso no es algo que provenga de ustedes, es un don de Dios. No es, pues, cuestión de obras humanas, para que nadie pueda presumir. Lo que somos, a Dios se lo debemos. Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús para que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló de antemano como norma de conducta. Fíjense entonces cómo esta joya espiritual que nos regala Martín Lutero, ya siglos antes el apóstol Pablo la había comprendido,
Y solo a la luz de un escrutinio correcto de las Escrituras es como uno entiende el, el efecto y el propósito que Dios ha querido darnos a través de su palabra. Somos salvos por fe. Reconozco que hoy en día, queridos hermanos, sigue habiendo hermanos nuestros, ¿verdad? Hermanos nuestros de nuestra querida Iglesia de Dios Séptimo Día, que dudan de su salvación, que siguen pensando la necesidad de seguir haciendo obras para ganar su salvación. Y aun cuando son bautizados, ¿verdad? Creen que necesitan seguir siendo buenos para ganar la salvación. Bueno, eso ya lo vamos a reflexionar cuando veamos las cartas paulinas y las cartas universales. Y vamos a analizar, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con el tema de la salvación? Pero yo quiero decir que quien tiene alguna duda debe profundizar en la palabra del Señor para darse cuenta que la salvación que hemos tenido ha sido gratuitamente mediante la fe de creer y de creerle a Dios de que somos salvos. ¿Qué pregunta podemos plantear a nuestra realidad hoy a partir de la experiencia de Lutero y de esta joya que hay en su baúl de espiritualidad, en su cofre? Es, ¿cuál es el lugar de la amorosa gracia de Dios para el logro de nuestra realización humana y salvación personal? ¿Qué es primero? ¿Queremos seguir quedando bien con Dios para pensar que si quedamos bien con Dios, Él nos amará más? ¿Dios nos amará mucho más porque somos buenos? ¿Nos amará menos porque le fallamos? ¿De qué manera la ternura de Dios se hace presente en la vida nuestra? ¿Dios es más tierno con el que hace sus deberes? ¿O es más castigador para aquel que eh, comete alguna falta? ¿Dónde hemos colocado la gracia amorosa de Dios respecto de lo que somos como seres humanos y respecto de nuestra creencia más importante, más fundamental? No es el sábado, no es no comer chancho o cerdo, no es si las mujeres usan pollera o usan pantalón, no es si damos el diezmo o no. La, la doctrina, la doctrina, la conciencia más importante que a veces los cristianos olvidamos de manera constante es nuestra salvación, ¿verdad? Nuestra salvación. Y todo lo que he dicho del sábado, de la ley de la alimentación y todo lo que he dicho, no es que no sea importante, pero si eso está por encima de la gracia de Dios, entonces no hemos entendido la gracia de Dios. Porque solo quien vive en la gracia de Dios puede entender todo lo demás y lo puede cumplir. Entonces, no seguimos al Señor por costumbre, porque alguien me lo dijo. Lo seguimos por una profunda convicción de fe. ¿Por qué guardo el sábado? Yo necesito saber por qué guardo el sábado. Por una profunda convicción de fe de salvación. Porque sé que soy salvo, guardo el día séptimo, ¿verdad? El día de reposo. Entonces, qué interesante, queridos hermanos, cómo en la práctica a veces nosotros colocamos a la gracia absoluta de Dios por encima, por debajo, perdón, de nuestras propias aspiraciones humanas, por debajo de nuestras propias este, deseos personales.
cuando lo que debe permear y debe cubrirnos es la amorosa gracia de Dios, que nos salva, que nos redime, que nos hace sentir felices y cada día agradecemos a Dios su santa salvación. ¿No la merecemos? No en lo absoluto. ¿Hicimos algo para merecerla? Absolutamente no. Es más, creo que todos los días nos esforzamos por estropearla, pero la gracia de Dios permanece firme. No se mueve, hermanos. La gracia de Dios no entra dentro de nuestras categorías humanas. Es mucho más grande. E incluso creo que incomprensible a nuestra forma de saber quién merece o no merece gracia, ¿va? Así que bueno, interesante la propuesta de Lutero respecto de que la espiritualidad que va que está sostenida por la gracia es una espiritualidad liberadora. Es una espiritualidad que nos mueve a que a partir de ella podemos cumplir lo que Dios nos ha dicho, no al revés. ¿Mm? No al revés. Y esto, en lo personal, ha sido una clave sumamente importante para vivir mi propia espiritualidad. Si sigo atado a mis costumbres, a mis tradiciones, a mis legalismos, yo no vivo una gracia absoluta, porque nunca voy a sentirme satisfecho de estar haciendo lo correcto. Entonces, cada día voy a estar buscando ser mejor, ser mejor, ser mejor, ser mejor, y cuando menos lo espere, la muerte llegó, y nunca lo logré y no disfruté la gracia y no entendí lo que significaba esa ternura de Dios en mi vida, ¿verdad? Esa libertad espiritual de la que tanto hemos hablado. Muy bien, así que bueno, me pareció interesante poder compartir con ustedes este personaje. El segundo de ellos es alguien que tal vez, y confieso, bueno, hace 4 años que doy la cátedra, no sabía de este personaje, pero cuando supe de él me cautivó y por eso lo traigo hoy a la clase, ¿verdad? Que es Hans Denk. Hans Denk vivió en 1495 y muere en 1527, casi contemporáneo de Martín Lutero. Y hay una frase maravillosa que dice este hombre, dijo Hans, nadie puede conocer la verdad de Cristo a no ser que lo siga en la vida. Hans habla acerca del seguimiento y esto para mí es fundamental. Siempre voy a insistir. Necesitamos aprender a seguir a Jesús, ¿verdad? Y seguir a Jesús es muy lindo, pero muy desafiante, muy emocionante. Seguir al Señor a veces es estar sentado, es como estar sentado en la montaña rusa, ¿no? Este, pero lindo. Entonces, me encanta lo que dice Hans. Si de verdad decís conocer la verdad de Cristo, debes haberlo seguido a Él en tu vida. Debes haber experimentado el seguimiento en tu vida. Bueno, vamos a conocer un poco más de él y después sacamos una joya espiritual de su cofre. ¿Quién fue Hans Denks? La reforma luterana no fue la única reforma religiosa del siglo XVI. Vinieron entre otras, les dije, hubo ramificaciones y entre ellas hubo un movimiento que se llamó la Reforma Radical. Esta se originó en Suiza, entre un grupo de pensadores jóvenes que se opusieron a otro gran reformador que era Zwinglio, ¿verdad? Ulrico Zwinglio. Porque Zwinglio se sometía a los magistrados y su negativa de hacer una reforma más radical de la iglesia. Entonces dijeron, me parece que Zwinglio se está alineando nuevamente al poder. Y entonces estos jóvenes que formaron la reforma radical dijeron no. Para ellos, para estos jóvenes de los que formaba parte Hans, la reforma luterana no era suficiente, había que ir más allá, ¿verdad? Porque Lutero solamente abarcó algunos aspectos, no todos, solo algunos aspectos, ni tampoco los de Zwinglio. Los seguidores de este nuevo movimiento se bautizaban por inmersión, que eso fue una novedad, porque la reforma luterana seguía sosteniendo el bautismo de infantes, ¿verdad? Y por aspersión. Pero ellos entendieron que el bautismo tenía que ser por inmersión.
razón por la cual fueron conocidos como rebautizadores o anabaptistas, que forma parte de los movimientos evangélicos actuales, ¿verdad? Nosotros no reconocemos el bautismo de infantes, sino, y por aspersión o rociamiento, sino el bautismo sí o sí por inmersión. Esta práctica fue severamente castigada por las demás iglesias y muchos de aquellos primeros anabaptistas sufrieron la persecución y aún la muerte. No todo fue lindo en la Reforma Protestante, ¿verdad? Yo soy fanático de la historia de la iglesia, así que he leído mucho sobre esto y bueno, no fue tan lindo, no me voy a meter en eso, solo quiero decirle que dentro de este movimiento había gente que decía, no, el bautismo tiene que seguir siendo de niños y por aspersión o por rociamiento. Y entonces estos dijeron, no, la Biblia dice que el bautismo es sumergir a una persona. Y muchos de ellos murieron, fíjense, a manos de otros movimientos protestantes por defender una doctrina que ellos consideran. Hans Denk fue uno de los dirigentes de este movimiento radical. Era uno de los más preparados. Tenía un grado en la Universidad de Ingolstadt en latín, griego y hebreo. Al mismo tiempo, uno de los más polémicos, ¿verdad? Fíjense cómo hoy el concepto de radicalidad, cuando se usa de manera correcta, hermanos, es muy necesario que hoy tengamos un discipulado radical, ¿verdad? Cuando se usa en términos negativos o peyorativos, no es bueno, ¿verdad? Porque las radicalidades han llevado a las guerras, a las muertes, a la división, al encono. No, de esa radicalidad no hablamos. Hablamos de la radicalidad que nos saca del confort, que nos saca de nuestras zonas de oportunidad, que nos saca de nuestro cristianismo tibio. Entonces nos lleva a ir más allá, ¿no? Y de eso se trata lo que hizo Hans. Él nació en Habbach, Alemania, fue maestro de lenguas y rector de la escuela en San Sebaldo en Nuremberg. Contrajo matrimonio allí y debió salir ese mismo año después de enfrentar un juicio ante el gobierno de la localidad. Se le acusaba de herejía, fíjense. Poco tiempo después llegó a San Galen, donde conoció a varios anabautistas y se identificó con ellos. Estando en Augsburgo, recibió el bautismo por inmersión por otro destacado dirigente anabautista, Baltasar Humeir. En poco tiempo, Den alcanzó un lugar sobresaliente entre los anabautistas del sur de Alemania. En 1526 llegó a Estrasburgo y permaneció junto a Ludwig Hatzer, un anabautista suizo, escritor de temas controversiales acerca de las imágenes en la adoración. Decían que no tenía que haber imágenes, la humanidad de Jesús y la unidad de Dios. Juntos tradujeron al alemán los libros de los profetas del Primer Testamento o del Antiguo Testamento que nosotros conocemos. Denk regresó a Basilea, Suiza, ciudad donde murió el 27 de noviembre de 1527 debido a la peste bubónica que invadió toda Europa y que mató a millones de personas. Algo interesante que rescato de la historia de este hombre, hermanos, es su profunda preparación. Por eso es que hoy los cristianos necesitamos estar preparados. Necesitamos conocer. Yo reconozco, ¿no es cierto?, que eh, el esfuerzo que todos ustedes hacen por estar aquí. Pero yo siempre he creído que es la única manera que tenemos para entender lo que está pasando en nuestro mundo y actuar en consecuencia y mantenernos firmes en nuestras convicciones. Quien no conoce la palabra, quien no se prepara, quien no profundiza, no se siente seguro de sostener su propia creencia, ¿verdad? Entonces, lo primero que reconozco o que reconozco de este personaje, es su profunda preparación, ¿verdad? Yendo a la universidad, preparándose los idiomas bíblicos, traduciendo, traduciendo al alemán el cuerpo profético, y sobre todo que él entendió, ¿verdad? Una verdad bíblica que nosotros seríamos partidarios de Hans, porque nosotros creemos en el bautismo por inmersión, ¿verdad? Y, y eso
lo coloca a él en esta parte de ser alguien que desafió y que se mantuvo firme a sus convicciones. Siento, hermanos, que a veces no somos tan firmes en nuestras convicciones porque no sabemos realmente por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Entonces viene otra persona, viene alguien tal, tal, nos dice, no, es que mira, que aquello, que el otro, tal. Ah, sí, tienes razón, ¿verdad? Entonces, me parece que la espiritualidad y el conocimiento, la preparación van de la mano, tienen que ir de la mano. Vamos a sacar una joya del cofre, una joya espiritual del cofre de Hans. Y después vamos a contrastarlo con el texto sagrado. ¿Ok? Dijo Hans, pero el medio es Cristo. Me encanta esto. El medio es Cristo. Siempre Cristo. Todo lo que tenga a Cristo en el centro de la salvación es correcto, ¿verdad? Digo en términos de salvación. En términos de salvación. A quien nadie puede reconocer bien, a no ser que lo siga en la vida. Y nadie lo puede seguir si no lo reconoce antes. Esto es interesantísimo, o sea, es fascinante. Nosotros no podemos seguir a alguien que no conocemos, ¿verdad? Ni siquiera de nombre. Hemos oído hablar mucho de Jesús todos los sábados, toda nuestra vida, pero a veces nos damos cuenta que no estamos plenamente convencidos de que lo conocemos. Hans sigue diciendo, quien no lo reconoce, no lo tiene y no puede llegar al Padre sin él. Pero quien lo reconozca, es decir, quien reconozca a Cristo y no atestigüe eso con su conducta, que no lo refleje con sus decisiones, con su conducta, dice Hans, será juzgado junto con otros pervertidos. Los coloca o nos coloca en este nivel de perversión, sin tener en cuenta que antes ha sido llamado y aceptado en la comunidad del Evangelio, de lo cual uno no puede consolarse de otra manera, no puede consolarse, no puede justificarse de ninguna otra manera, sino por la negación de nosotros mismos. Seguir a Jesús es negarnos, es comprender qué significa la negación. Es sumamente interesante, hermanos, ¿verdad? Sumamente desafiante. Dice la palabra del Señor, Jesús mismo lo dijo en Mateo 16, 24 al 28. Luego, dirigiéndose a sus discípulos, Jesús añadió, si alguno quiere ser discípulo mío, deberá olvidarse de sí mismo, cargar con su cruz y seguirme. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que entregue su vida por causa de mí, ese la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su propia vida? ¿O qué podrá dar el ser humano a cambio de su vida? El Hijo del Hombre ya está a punto de venir revestido de la gloria de su Padre y acompañado de sus ángeles. Cuando llegue, recompensará a cada uno conforme a sus hechos. Les aseguro, dijo nuestro Señor, les aseguro a ustedes que algunos de los que están aquí no morirán sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar como Rey. ¿De qué les sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Si pierdes tu propia vida, ¿verdad? ¿Qué es lo importante? Ser discípulos del Señor. ¿Y qué significa ser discípulos del Señor? Olvidarnos de nosotros mismos, cargar una cruz, que la cruz significa muerte, y entonces podemos seguir. Antes no, hermanos. Quien no esté dispuesto a purificarse, a vivir este camino de espiritualidad y ser fortalecido para ir en camino de muerte, no puede seguir al Señor. No podemos seguir al Señor. Quien está acomodado en sus bienes, en sus posesiones, en su plata, aun cuando no tenga plata, ¿verdad? Hay gente que no tiene plata y está acomodada en su pobreza, en su conformismo, en un montón de cosas. Aquel que vive un cristianismo light, dice el Señor, no olviden que pronto vendrá
el Hijo del Hombre revestido con poder y gloria y dará conforme a cada uno sus hechos su propia recompensa. Y me parece, hermanos, que la, la pregunta que el Señor nos hará en ese día es: ¿qué vos hiciste, verdad? ¿Cómo viviste tu negación? ¿Cómo cargaste tu cruz y de qué manera me seguiste? Bueno, esto es sumamente interesante. El seguimiento es radical. Si no hay un seguimiento radical a Jesús, pues no existe, ¿verdad? No existe. No lo conocemos. ¿Qué pregunta podemos plantearnos hoy a la luz de la experiencia de Hans y del texto sagrado? ¿Qué significa para nosotros seguir al Señor? Esa es una pregunta que te hago a vos, ¿no? Yo ya la contesté en mi vida. Yo ya la contesté, la sigo contestando, ¿verdad? La tengo muy clara la respuesta. Y por eso sé que cuesta mucho y hay que pagar un alto precio. Pero te pregunto a vos, ¿qué significa para vos seguir al Señor? ¿Realmente lo estás siguiendo? ¿O seguís en tu comodidad? ¿Pensás solo en tus negocios, en tu trabajo, en hacer bienes para dejar a tus hijos y al rato tus hijos van a pelearse por la herencia que les vas a dejar? ¿Cómo estás siguiendo al Señor? ¿Sentís que estás dejando algo significativo en tu vida que te hace sentir satisfecho de haberlo seguido? ¿Has experimentado lo que significa el desarraigo, el abandono, no solo de tal vez de tu casa, de tu familia? Renunciar a decir: no, hoy no voy a ocupar tiempo extra. Pero che, te van a pagar un montón, los tiempos extras te cobran al triple. No, no, porque yo quiero ir a la iglesia, quiero tener esta comunión al Señor, pero te vas a perder un montón de plata. Trabajá y después de últimas lees la Biblia o desde aquí orás. No, no. Aunque me paguen lo que sea, no voy a trabajar ninguna hora extra. Voy a pasar por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos. Le voy a decir: prepárense, vamos a ir a la iglesia, vamos a compartir el culto de oración. ¿Qué has hecho? ¿Qué haces? ¿De qué manera estás negándote a ti mismo? ¿De qué manera estás en camino de muerte para experimentar un verdadero seguimiento? Es una pregunta desafiante, ¿verdad? Así que bueno, la dejo ahí. Tercero, vamos a ver a otro personaje, hermanos, Casiodoro de Reina. Un personaje que para nosotros es sumamente conocido porque evidentemente ha sido alguien que a veces no nos damos cuenta que lo conocemos más, ¿verdad? Cuando ustedes le dicen: ¿cuál es la versión de la Biblia que usas? Y uno dice: y ni tengo idea, yo uso una Biblia que me regalaron hace 1000 años. O a veces usted escucha que dice: bueno, la versión que tengo es Reina Valera, ¿ah? Algunos usan Reina Valera 1909, ya creo que ese ya está muy en desuso. La que sigue muy vigente, al menos es mi Biblia, ¿verdad? Reina Valera 60, pero hoy hay muchas otras traducciones más actuales de Reina Valera, ¿no? Mucho más modernas. Pero yo me sigo para mi aspecto litúrgico y para mi devoción personal, sigo usando Reina Valera 60. Para mis trabajos de investigación siempre uso distintas traducciones. ¿Quién fue Casiodoro de Reina? ¿Eh? Bueno, Casiodoro de Reina nace en 1520 y muere en 1594. Y hay una frase maravillosa de Casiodoro de Reina que dijo: ¿cómo guardará o el viejo o el mozo la palabra de Dios? Mozo es joven, ¿verdad? ¿Cómo guardará o el viejo o el joven la palabra de Dios? ¿O cómo le será lumbre o lumbrera o luz en sus caminos cuando no la conoce? Esta frase es maravillosa porque evidentemente a él, junto con Cipriano de Valera, les debemos esta traducción maravillosa que tenemos en nuestras manos.
Fue gracias a este hombre, primero fue a Casiodoro de Reina, después vino Cipriano de Valera, pero fue gracias a Casiodoro de Reina que tenemos esta bellísima traducción de las Sagradas Escrituras y que muchos nos hemos formado con ella. Y vean cómo Casiodoro dice, ¿cómo guardará cualquier persona la palabra de Dios o cómo le será esa luz en su camino si no la conocen? Si no la conocen, ¿verdad? Y tiene gran verdad lo que dijo Casiodoro de Reina. Vamos a conocer un poco de él. Casiodoro fue un monje católico. Por si no sabían, hermanos, Casiodoro de Reina se crió y se formó en el pensamiento católico del convento de San Isidoro del Campo en Sevilla, España. Por aquellos años, mediados del siglo XVI, y por esos lugares había brotado un incipiente movimiento luterano, porque recuerden que la Reforma inunda Europa, ¿no? Y llega a España, simpatizantes del protestantismo alemán. Casiodoro, junto con otros 11 monjes, se fugaron a Ginebra en 1557 porque dijeron, lo que nosotros hemos creído del catolicismo no funciona y se vieron influidos por el movimiento protestante. Entonces tienen que huir, no solo Casiodoro, sino también otros 11 monjes. Cuando llegaron a Ginebra, el protestantismo estaba en pleno furor, pero fueron no solo para beber de las fuentes de los reformadores, Calvino, Lutero, Zwinglio, etcétera, sino para evaluar sus propuestas. No solo fueron a escuchar, sino dijeron, bueno, vamos a ver si estos lo que están diciendo está bien o está mal. Lo que vieron en Juan Calvino no les gustó, ¿verdad? El calvinismo no pegó mucho. eh, el movimiento calvinista, aun cuando le agradecemos mucho a Juan Calvino la teología sistemática, ¿verdad? Pero bueno, no les gustó. Se les pareció otra Roma. Así que dijeron, no, con Calvino no nos metemos. Así que Casiodoro marcó distancias con Calvino y no permaneció mucho tiempo en la ciudad. Cuando la reina Isabel, ¿verdad? La reina Isabel de España ascendió al trono como reina de Inglaterra, de España, de Inglaterra, perdón, la reina Isabel ascendió al trono como reina en Inglaterra, se trasladó allá en compañía de 3 monjes también fugitivos de su mismo convento. Francisco Farías, Juan de Molina y Cipriano de Valera. Aparece nuestro otro gran personaje que gracias a su revisión tenemos lo que ahora tenemos como Biblia, ¿verdad? O traducción de la Biblia. A los 2 años de estar en Ginebra, fue nombrado Casiodoro de Reina pastor de una comunidad no católica. Recuerden, él ya se alejó del catolicismo, integrada por españoles que vivían en Londres. En ese mismo año redactó una confesión de fe que presentó para su consideración ante un grupo de dirigentes de la Iglesia francesa. Fue en la capital de Inglaterra donde comenzó la traducción de la Biblia en castellano. Era un proyecto que había iniciado antes en compañía de Antonio del Corro y Juan Pérez, ambos exmonjes. La verdad es que no les hemos hecho justicia a estos 2 personajes también, ¿verdad? Antonio del Corro y Juan Pérez. Solo le reconocemos a Casiodoro. Este magno proyecto no lo pudo terminar en la fecha propuesta porque fue acusado y perseguido como hereje y como homosexual. Fíjense la herejía, el chisme que le inventaron a Casiodoro de Reina de que era homosexual. Huyó hacia Frankfurt, lugar donde pudo terminar el proyecto de traducción de la Biblia que fue publicada en Basilea, Suiza en 1569, y la primera publicación tuvo un tiraje de 2.600 copias, ¿verdad? Hasta ese momento solamente era la Biblia que había traducido Casiodoro de Reina. Su pasión por los estudios bíblicos y el trabajo pastoral fueron 2 de sus vocaciones más queridas. En 1573 publicó 2 comentarios bíblicos, uno sobre el cuarto evangelio y otro sobre un capítulo de Mateo. Se mantuvo como miembro de la Iglesia Reformada Francesa y amigo personal de renombrados líderes luteranos. En 1581, un grupo de colegas lo propuso como inspector eclesiástico u obispo de la Iglesia Luterana en Amberes. Pero 3 años después, las tropas españolas ocuparon esta ciudad y dieron plazo a los protestantes para dejarla.
Casiodoro se fue hacia Frankfurt y allí organizó una iglesia luterana de habla francesa. Murió el 15 de marzo de 1594. Su esposa Ana vivió por 18 años más. Bueno, gracias al trabajo de este hombre, ¿no es cierto? Y después se suma Cipriano de Valera. Tienen una historia maravillosa ellos. Pero ya vamos a hablar en la materia de historia de la Biblia y sus traducciones. Ya vamos a hablar un poco la historia de estos dos, de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que finalmente se hace la Biblia del oso que se le conoce, ¿verdad? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en la siguiente materia. Así que Casiodoro de Reina es maravilloso, hermanos, ¿verdad? Él volvió otra vez a su ciudad, demostró que no era ningún homosexual, lo recibieron, fue un chisme que le inventaron porque querían buscarle algo para hacer, ¿no es cierto? Así que él estuvo huyendo de un lado para otro y su obra monumental, pues fue la traducción del alemán al castellano de la Biblia que hoy nosotros valoramos muchísimo, ¿verdad? Vamos a ver una joya espiritual de su cofre. ¿Qué podemos sacar de de Casiodoro de Reina? Dice, porque el ignorar la escritura es causa las herejías. Es así, hermano, ¿verdad? Quien no conoce la escritura causa herejías. O le agrega más a la Biblia que no tiene, ¿no? A través de tradiciones, costumbres, eh, legalismos, o le quita la Biblia, ¿verdad? Le resta la Biblia. Y dice, no, pecar no es tan malo, ¿verdad? ¿Qué tanto es tantito? Vos no te preocupes. Eso es quitarle a la Biblia, eso es relajar el texto sagrado. ¿Por qué llegamos a estos dos extremos y que a veces causamos herejías tan profundas, ¿no? Porque según Casiodoro de Reina ignoramos la escritura. Sigo leyendo. Los que nunca leen la escritura sagrada ni saben qué cosa es. Hablo del vulgo ignorante que se llama cristiano, fíjense. Y hoy creo que podríamos sentir esas palabras para nosotros. Los cuales, engañados de sus falsos profetas, creen, y así lo dice la Biblia, ser un libro maldito y descomulgado lleno de herejías, que mucho mayor daño causa la lección de la Sagrada Escritura en lengua vulgar que leer los libros de los filósofos paganos y que por ello se prohíbe lo primero y no lo segundo. Bueno, ¿qué quiere decir? En términos muy claros, que muchos quienes no conocen la Escritura se dejan engañar por aquellos que dicen que la Biblia es falsa, es herética, es un libro maldito, que no hay que hacerle caso. Entonces la gente dice, ah, pues sí, tienes razón. Y entonces él dice, para muchos es mejor leer el libro de los filósofos paganos que leer las Sagradas Escrituras en su lengua vulgar, en el castellano, en en el castellano de aquel tiempo, ¿no? Para Casiodoro de Reina, leer las escrituras y profundizar en ellas es maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Asistí de manera virtual a una conferencia el día de antier eh, de un gran erudito evangélico, Samuel Pérez Milós, y fue fascinante cómo él, porque la ponencia de él era la centralidad de la palabra. Y y fue revelador, ¿no? El hecho de seguir pensando que la Biblia es el centro, ¿verdad? Es el centro, pero pocas veces conocida, ¿no? Por los que nos decimos cristianos. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Salmo 119, 105 al 109. Tu palabra es antorcha de mis pasos, es la luz en mi sendero. Hice un juramento y lo mantengo. Guardaré tus justos decretos. Señor, es intenso mi dolor. Hazme vivir según tu promesa. Acepta, Señor, las plegarias de mi boca y enséñame tus decretos. Siempre estoy en peligro, pero no olvido tu ley. No olvido tu ley. Qué maravilloso. El Salmo 119 es fascinante en sí mismo, ¿verdad? Pocas veces leído, pocas veces predicado, porque como es muy largo, pues nos da flojera leer, ¿verdad?
Debemos quitarnos eso, hermanos, sí. Si de verdad queremos caminar en el camino del Señor, tenemos que quitarnos ese pensamiento de que qué flojera, me da sueño leer la palabra. ¿Qué pregunta nos hacemos hoy con base en Casiodoro de Reina? ¿De qué manera pudiéramos crecer en el conocimiento de las Escrituras y en las prácticas de sus enseñanzas? ¿Qué métodos vamos a seguir? ¿Qué métodos vamos a conocer? Quiero decirles rápidamente en un segundo, este fin de semana les estaremos presentando a ustedes un proyecto de crecimiento espiritual que el seminario ofrece a todos nuestros alumnos en aras de lograr que esto suceda en nuestras vidas. Así que los coordinadores, que es Bere y Lucas, mi esposa, y Lucas, miembro del Consejo de Administración, nos plantearán un programa para que vayamos en esta dirección. Ojalá sea de bendición para sus vidas y ustedes lo asuman y asuman este desafío, ¿verdad? De ir creciendo, tener un método de manera intencionada buscar el rostro de Dios, buscar de una manera cómo conocer más la palabra de Dios, ¿verdad? Ustedes ahora van a tener la oportunidad de estar en el seminario, pero el seminario de información, aun cuando mi postura como director es que yo no quiero llenar la mente de mis alumnos de conocimiento y que se sientan así que lo saben todo. Quiero que eso que conocemos se baje al corazón y se transforme en bendición al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Tenemos que bendecir a la iglesia, ¿verdad? Somos siervos y siervas de Jesucristo. Entonces tenemos que esforzarnos en eso. Así que bueno, esperen noticias este fin de semana. Estaremos compartiendo este proyecto para todos ustedes y bueno, todos nosotros también, que será maravilloso este proyecto. ¿Ok? Pero dejo esto. ¿Qué método estás usando vos para conocer profundamente el texto sagrado? No para pelearte con alguien o no para justificar tus posturas o tus creencias o tus tradiciones, sino para ser fiel al texto bíblico, ¿verdad? Muy bien, así que vamos, tres preguntas desafiantes que nos planteó tanto Lutero, Hans y ahora Casiodoro de Rey. Vamos a ver un cuarto más, que es John Wesley. Otro de los grandes reformadores con una pasión evangelística maravillosa. Este nace en 1703, muere en 1791. Hoy hay una corriente wesleyana, ¿verdad? Basada en las creencias y doctrinas de los hermanos Wesley, porque eran dos. Pero vamos a pensar qué fue lo que hizo que este hombre ardiera de pasión por el Señor. Wesley dijo, me encanta esta frase, hermanos, me encanta. Haz todo el bien que puedas, haz el bien, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en cualquier tiempo que puedas, a toda la gente que puedas y tanto como tú puedas. Qué increíble, hermano, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente el camino de espiritualidad es ser buenos y ser buenos en todo tiempo y de todas formas, de todos los medios, de todas las maneras, en todos los lugares, en cualquier tiempo, a todas las personas. Todo lo que puedes hacer el bien, hazlo, hazlo. Bueno, vamos a conocer un poco de Wesley. Fue hijo de Samuel Wesley, que era un clérigo anglicano, y de Susana. Él es el fundador del metodismo, una denominación cristiana que hoy cuenta con más de 90 millones de fieles en todo el mundo. Fue el decimoquinto hijo de una numerosa familia formada dentro de las tradiciones religiosas conservadoras de la Alta Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Anglicana. Recuerden que, bueno, en Inglaterra es la Iglesia Anglicana, ¿verdad? A los 25 años de edad, John fue ordenado sacerdote anglicano y miembro de Lincoln College en Oxford. Estando en esta ciudad, se unió a un grupo donde participaba su hermano Charles y unos amigos que se reunían para cultivar su vida espiritual. Oraban, ayunaban, estudiaban la Biblia y practicaban otras disciplinas espirituales con un método riguroso. Por eso es el metodismo, ¿no?
Este diseño metódico que le dieron a su vida espiritual condujo a que en la universidad se refirieran a ellos como los metódicos o metodistas. De ahí sale el metodismo. Creció bajo el rigor de esa fe religiosa, pero el 24 de mayo de 1738 tuvo una experiencia que cambió su forma de concebir y vivir la fe. Asistió a un grupo de estudio bíblico y oración donde se leyó la parte introductoria del comentario escrito por Martín Lutero a la Epístola a los Romanos. Wesley escribió después acerca de esa experiencia, atestiguando que allí había comprendido mejor el amor misericordioso del Señor y el llamamiento para seguir el Evangelio de una manera diferente. Sintió entonces ardor por predicar el Evangelio y reformar la iglesia. Por este tiempo conoció en Herrnhut, Alemania, al conde Nikolaus Ludwig von Sinderford, fundador de la iglesia morova, los morovianos. Interesante el movimiento moroviano, ¿eh? Después regresó a Inglaterra para empezar la gran vocación de su vida: reformar a la nación, en particular a la iglesia, y proclamar por toda la Gran Bretaña la santidad conforme se enseña en las Escrituras. En 1739 se dedicó a la predicación itinerante, es decir, de manera ambulante, fue de lugar en lugar, al aire libre y en los campos. Esta modalidad de ministerio evangelizador lo puso muy cerca de la gente que lo escuchaba con gusto, aunque las iglesias se mostraban renuentes a su doctrina evangélica. Recorrió Inglaterra y después salió hacia Irlanda, Escocia y envió predicadores a Norteamérica. Murió el 2 de marzo de 1791 a la edad de 87 años de edad. Bueno, cuando uno está comprometido, como vimos en la clase de ayer, uno debe disciplinarse, ¿verdad? Desafortunadamente nuestra formación latinoamericana, y hemos de reconocerlo, forma parte de nuestra cultura, no somos muy disciplinados, ¿verdad? Somos muy de, ay, después, ay, otro día lo hago, ay, como salga, ¿no? Este, mañana estudio, mañana hago el trabajo, y, y no somos muy disciplinados, hemos de reconocerlo. Creo que forma parte mucho ya de nuestra impronta cultural, muy mala, por cierto, ¿verdad? Muy mala, pero bueno, es así. Sin embargo, esto despertó en Wesley este deseo de proclamar un concepto de santidad en la iglesia muy interesante, un concepto de santidad que movía al corazón de Wesley para compartir el evangelio del Señor y bueno, su esfuerzo rindió fruto. El metodismo es una de las, junto con los presbiterianos, los metodistas, los bautistas, son movimientos evangélicos muy grandes, con millones y millones de fieles, ¿no es cierto? Y que bueno, partieron siempre de personas que estuvieron convencidas y se mantuvieron firmes a sus convicciones, ¿no es cierto? Y empezaron a ser discipulado y bueno, eso creció y la verdad que ha sido iluminador el esfuerzo que hizo Wesley para alcanzar a Inglaterra en este concepto de santidad. ¿Cuál es la joya espiritual que podemos sacar del cofre de la vida de Wesley? Él dijo lo siguiente: echemos una mirada, en segundo lugar, a la propagación de este cristianismo de una persona a otra y cómo va extendiéndose por toda la tierra. Esta fue la voluntad de Dios desde el principio. Quien no enciende una luz para ponerla debajo de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Y si suponemos que algunas de estas personas, amantes del género humano, ven el mundo entero sumergido en la maldad, Wesley pregunta, ¿podríamos creer que serían indiferentes ante la visión de la miseria de aquellos por quienes su Señor murió? ¿No se conmoverían sus entrañas por ellos y sus corazones a causa de tanto mal?
Vean cómo para Wesley los perdidos era su pasión. Alcanzar a los perdidos. Y entonces su pasión por desarrollar este método evangelístico le causó, le funcionó. Un evangelismo de persona a persona. Vos evangelizas a una persona y esa persona se tiene que comprometer a utilizar evangelizar a otra, ¿verdad? Y fue como creció. Pero la pregunta es así. eh, Él dice, nadie puede ser indiferente ante aquellos que necesitan de la vida espiritual porque Jesús murió por ellos. Nadie puede ser indiferente. ¿Qué dice la palabra de Dios? El apóstol Pablo dijo en Romanos 1, del 13 al 15. No quiero que ignoren, hermanos, las muchas veces que he intentado visitarlos sin éxito hasta el momento. Abrigaba la ilusión de cosechar también entre ustedes algún fruto, lo mismo que en otras regiones paganas, ya que me debo por igual a civilizados y a no civilizados, a sabios y a ignorantes. Así que, en cuanto de mí depende, estoy enteramente dispuesto a proclamar la buena noticia también entre ustedes, los que residen en Roma. No me avergüenzo de anunciar esta buena noticia, que es fuerza salvadora de Dios para todo creyente, tanto si es judío como si no lo es. Esta forma de alcanzar al perdido sin distinción, sin etiquetado, ¿verdad? Sin etiquetado, sin ponerle un título o una clasificación, pues hace, queridos hermanos, que la iglesia hoy que quiere vivir una vida espiritual no tiene que olvidarse del perdido. Debemos aprender a saber que el corazón de Dios sigue latiendo hasta ahora con la misma intensidad que ha latido durante todo el tiempo que el ser humano ha pecado. Dios sigue amando al pecador y sigue haciendo todos los esfuerzos para salvarlo, ¿verdad? Entonces, con base en la experiencia de Wesley, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo anunciar hoy, cómo anunciar hoy la buena nueva del reino de Dios sin afanes proselitistas, ¿verdad? Que ese es uno de los graves problemas que tenemos a veces algunas iglesias. Te predico, pero necesito que vengas a mi iglesia, ¿verdad? Si no, no. Te voy a dar esta despensa, pero necesito que seas parte de mi organización. Si no, no. Vamos a hacer esto, pero con la condición de que ustedes vengan a nuestra iglesia los sábados. Eso es proselitismo, hermanos. Lo digo con mucho cariño y con mucho respeto, ¿verdad? Porque esa es tarea del Espíritu Santo. Nosotros no podemos predicar el evangelio condicionando a las personas diciendo nosotros somos mejores que cualquiera. La verdad que no, o sea, somos especiales, sí tenemos una linda doctrina y nuestra iglesia es maravillosa, pero no podemos condicionar, no podemos hacer este anuncio o condicionar la, 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 este, la predicación del evangelio a nuestra denominación. Nosotros tenemos que decir, queremos predicarte el evangelio, creemos que esto es Cristo Jesús, y si deseas ser parte de nuestra familia de fe, bienvenido seas, ¿verdad? Bienvenido seas. Te esperamos con mucho gusto, si lo deseas. Pero no importa, si no venís, no importa, vamos a seguir amándote, vamos a seguir ayudándote. Entonces la pregunta que hoy nos hacemos es cómo anunciar hoy la buena nueva del reino sin afanes proselitistas, con respeto por las creencias de toda persona y acompañado de una actitud servicial y humilde, ¿verdad? Humilde. Debemos sacar todo fanatismo religioso que a veces nos acompaña a nosotros, ¿verdad? Tenemos que sacarnos ese fanatismo religioso. Si el Espíritu Santo redarguye de pecado a esa persona y el Espíritu Santo de Dios lo guía para que crezca en nuestra comunidad de fe, será el Espíritu Santo quien lo traerá, ¿verdad?
será él. Y dirá, este va a crecer aquí. Y si el Señor desea que esa persona crezca en otro campo, es decisión del Señor, no es nuestra, queridos hermanos. ¿Ah? No es nuestra. Por eso, camino de espiritualidad es siempre un camino de servicio, de humildad, de reconocer nuestra terrenalidad, de decir, la iglesia de Dios es esto creemos, somos una hermosa familia y las puertas de nuestro corazón siempre estarán abiertas. ¿Quieres venir? Serás más que bienvenido y nos dará un orgullo y un placer llamarte hermano o hermana, pero si es que no, deja que el Espíritu Santo guíe a donde quiere llevarte, ¿verdad? Así es que, pero ¿cómo estamos haciendo camino de evangelización? ¿Cómo estamos haciendo, verdad, para salvar a los perdidos? La espiritualidad nos lleva a eso, nos lleva a eso. Y eso es una responsabilidad, no del pastor, ¿verdad? Porque dice, no, el pastor que se encargue de ir a predicar, a visitar, a evangelizar. No, no, no. No es de la directiva de evangelismo. Ah, que se liga una directiva de evangelismo y que ellos se encarguen. Bueno, listo, yo me quedo sentadito en casa. No. Esta es una responsabilidad de todos los cristianos, de todos, absolutamente de todos, anunciar la buena nueva de salvación, ¿verdad? Y finalmente, queridos alumnos, veamos de manera muy rápida el personaje que ustedes ya vieron, tuvieron la oportunidad de ver la película, quienes solo vieron la película de Dioses y Hombres, sino Dietrich Bonhoeffer, Agente de Gracia, véanla, creo que en algún momento también será muy linda. Sé que algunos vieron las dos películas, bueno, qué lindo. Y vean cómo esas películas, hermanos, nos hablan de lo que es seguimiento, ¿verdad? La película de Dioses y Hombres, la escena final es magistral, magistral. La escena final es lo que resume todo. No sé si ustedes lo percibieron. Ese caminar enfilados uno tras de otro y que se van perdiendo en la niebla. Sabemos qué va a suceder con ellos. Sabemos que los mataron, pero ese ir, ¿verdad? Y perderse entre la niebla, a mí me erizó la piel. Me erizó la piel y cerró la película de una manera. Por eso el premio, creo que de Cannes, que obtuvo esta película, ¿verdad? Es una película de muy buena calidad. Y cuando vimos a Dietrich Bonhoeffer colgado de sus pies, ¿no? Y dijo, no voy a renunciar, porque si me voy, si yo huyo, entonces no estoy defendiendo mis propias convicciones. Eso es seguimiento, hermanos. Eso es valor. Por eso las preguntas de, ¿cómo haríamos evangelio en un texto de violencia? Gracias a Dios, la mayoría de nuestros países están en paz, ¿no? Digo, en paz de, qué sé yo, México está atacado fuertemente por el narcotráfico, todos los países, pero ¿cómo vivir? ¿Renunciaríamos a nuestras convicciones cuando está en peligro nuestra vida? Eso era lo que quería transmitir con estas películas, ¿verdad? Más allá de los trasfondos ideológicos o religiosos que proyectan las películas. ¿Estamos dispuestos a vivir espiritualidad en camino de violencia? ¿Estamos dispuestos a renunciar incluso a nuestra vida por seguirlo a Él? Ese es el punto, ¿verdad? Ese es el punto. Bueno, Dietrich Bonhoeffer nace en 1906 y muere en 1945. Hay una frase maravillosa de Bonhoeffer que dijo, Jesús es el único contenido. Al lado de Jesús no hay otro contenido. Él mismo es el contenido. No hay otro más que Jesús. Jesús es el centro, es la plenitud, es el todo. Nadie compite contra Jesús, ¿verdad? Nadie. Vemos un poco, ya vimos la película, así que esto les va a hacer sentido. El lunes 9 de abril de 1944, a las primeras horas del día y después de dirigir una ceremonia de oración para sus compañeros del campo de concentración en Florensburg, Dietrich Bonhoeffer fue ejecutado en la horca por orden de un tribunal militar. El médico del campo de concentración dijo que el sentenciado oró de rodillas antes de subir al lugar de su muerte y luego avanzó sereno y valiente. Tenía entonces recién, hermanos, muy jovencito, 39 años de edad. Estudió filosofía y teología en Tubinga y Berlín, bajo la dirección de grandes maestros de la época, entre ellos el más destacado teólogo protestante del siglo XX, el suizo Karl Barth.
que es una de las grandes influencias que tenemos en la teología evangélica. Se doctoró a la edad de 21 años con honores. Fue pastor ordenado y trabajó en iglesias alemanas de Barcelona y Londres, en la primera como pastor de las personas más jóvenes. Era pastor luterano y había nacido el 4 de febrero de 1906 en Breslau, Alemania. Como líder religioso y destacado teólogo, participó en el movimiento de resistencia contra el nazismo. Se distanció de quienes en nombre de la Iglesia y de la fe apoyaban los desenfrenos de Hitler. Se unió al movimiento protestante denominado Iglesia Confesante, que buscaba oponerse al control nazi de las iglesias y denunciar los desvaríos del nazismo. Participó en la asamblea que promulgó la Declaración de Barmen en mayo de 1934, en la que se rechazaba la sumisión de la Iglesia al Estado y a las creencias que intentaban poner a Cristo al servicio de los intereses humanos. Bonhoeffer fue uno de los redactores de ese documento y, tiempo después, director del seminario encargado de la formación de nuevos pastores de esta iglesia confesante. Hizo esta labor por medio de censuras y persecuciones. El seminario fue clausurado por la Gestapo en septiembre de 1937. Viajó fuera de Alemania para promover alianzas en contra de Hitler y el nacionalsocialismo. Se implicó en una conspiración militar clandestina para deponer a Hitler, razón por la cual fue arrestado por la Gestapo en abril de 1934, acusado de traición. Su altura teológica, su hondura espiritual y su admirable valor lo han convertido en insigne ejemplo de fe de nuestra época, ¿verdad? Bueno, no voy a decir más. Ya con estos datos, lo que ustedes vieron en la película, creo que así es. Vamos a sacar una joya de su cofre. ¿Y qué dijo Bonhoeffer en algún momento de su vida? La mundanalidad de la iglesia tiene, desde luego, su frontera que hay que tomar en serio. Esta consiste en su cristiandad. Dentro de las fronteras de la mundanalidad, la iglesia debe preocuparse por la pureza de sus miembros. Debe mantenerlos en orden. Debe poner frenos a los caprichos de los individuos. Debe velar por la pureza de su doctrina. No debe poner el servicio divino en manos de la política o de la estética. Los párrocos no han de ser moralistas ni demagogos, ni clericales. Tal actitud no vence al mundo. Si algo le debemos a Bonhoeffer, hermanos, es saber que la gracia no es barata, que la gracia tiene un costo, ¿verdad? Y que a veces hoy los movimientos evangélicos tienden a mostrar un evangelio light, un evangelio de las emociones, un evangelio donde queremos que el culto sea bonito, que sea lindo, que a la iglesia le guste. ¿Cuándo pensamos, quién nos dijo que los cultos deben realizarse para que nos gusten a nosotros? Eso ha sido la peor mentira que Satanás ha inculcado en el cristianismo. Ay, hoy me gustó el culto, qué lindo estuvo. Ya estamos mal, ¿verdad? Ay, qué feo culto, no, qué aburrido. No, no me gusta. Ojalá y hagan algo para cambiar. Hemos errado, hermanos. Perdónenme la vehemencia con que digo esto, pero la verdad que me molesta mucho que sigamos pensando que los cultos son hechos para que nosotros nos sintamos a gusto, para que nos gusten. Los pastores hoy luchamos para que haya luces, haya música, la alabanza, haya grito, haya emociones, y porque queremos que la iglesia vaya para que le guste. Hermanos, el culto no se hizo para que la iglesia le guste. El culto se hizo para que hombres y mujeres vayamos y nos rindamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y al que le debe agradar y al que le debe decidir cómo estuvo el culto, es a Él al que le rendimos todo honor y toda gloria, no a nosotros. No a nosotros. Si bien es cierto, tenemos que hacerlo bien, no para nosotros, lo hacemos bien para Dios. Hacemos una linda alabanza, no para gustarle a la iglesia, sino para que Dios sea honrado y glorificado de una manera especial. No hacemos una linda predicación para que los miembros digan, ay, este sí es muy buen pastor porque nos trata buenito. No, no y mil veces no, ¿verdad? Perdóneme, tal vez esa es mi concepción y voy a respetar a quien difiera de mi opinión, ¿verdad? Pero estoy profundamente convencido que el culto es para el Señor y nuestro corazón tiene que estar dirigido hacia Él. Y que todo lo que hagamos no es para entretener a las personas, es para que Dios sea glorificado y su palabra sea derramada.
Su palabra sea descendida con poder y autoridad y haga mella en nosotros y entonces caigamos en adoración ante el Rey de Reyes, en la presencia de nuestro Salvador por el mover del Espíritu Santo que hay entre nosotros. Entonces, Bonhoeffer nos dijo, la gracia no es barata, ¿verdad? Y no tenemos que sucumbir ante eso. Tenemos que preocuparnos por mantenernos en orden, porque los cristianos hagamos bien, ¿verdad? Es difícil para un pastor tener que disciplinar a un miembro de iglesia, es muy difícil. No, yo he tenido que disciplinar a muchas personas. Nunca lo hago por bronca, nunca lo hago por odio, nunca lo hago por muy difícil que es el asunto. Siempre cuando tengo que disciplinar algo, me pongo en oración y le pido, Padre, guíame, úsame, que seas tú en mí para rescatar a este hermano que necesita entender que está mal, que está haciendo mal, que no está actuando de manera correcta, que su pecado lo va a llevar a la muerte. Ayúdame, Señor, ¿verdad? Entonces, qué interesante es saber que en este concepto de la gracia debemos no sucumbir ante los caprichos de nadie, ni del que tiene mucha plata en la iglesia, ¿verdad? Decir, oh, y este es buen pastor porque nos habla bonito, yo voy a diezmar para que le sigan pagando. No, este pastor siempre nos habla del pecado y siempre nos reta y siempre, no, voy a dejar de diezmar, así ya no hay plata y tiene que sacar este pastor para que se vaya. Eso es Eso ha sido, hermanos, desafortunadamente una idea muy errada que los cristianos tienen, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de Juan 5, del 1 al 5, y ya voy terminando. Si creemos que Jesús es el Cristo, somos hijos de Dios. Ahora bien, no es posible amar al Padre sin amar también al que es hijo del mismo Padre. Y conocemos que estamos amando a los hijos de Dios cuando de veras amamos a Dios cumpliendo sus mandamientos, puesto que amar a Dios consiste en cumplir sus mandamientos. No se trata, por lo demás, de preceptos insoportables, ya que los hijos de Dios están equipados para vencer al mundo. Nuestra fe, en efecto, es la que vence al mundo, pues quien cree que Jesús es el Hijo de Dios triunfará sobre él. Bueno, el texto mismo lo dice todo. Lo dice todo. La pregunta con la que cierro toda esta cursada, todas estas reflexiones que he hecho, hermanos, y me parece interesante es, ¿cuál es la función de la iglesia ante la sociedad? ¿Y cómo puede la iglesia practicar lo que dice Juan, ser una fe equipada para vencer al mundo? ¿Cómo podemos ser una iglesia que en vez de estar peleándonos entre nosotros, en vez de estar resolviendo, ¿y ahora qué problema? Es que el hermanito, es que la hermanita dijo, y no avanzamos, perdemos el tiempo en tratar de corregir lo que está mal en la iglesia y cuando nos damos cuenta se nos fue el tiempo. El mundo necesita de la iglesia, el mundo necesita de nosotros, necesita una iglesia que tenga una fe para vencer al mundo, no para destruirnos entre nosotros. ¿Qué función debería tener hoy la iglesia, el cuerpo de Cristo, verdad? Si cada miembro de la iglesia reconociera su compromiso con Cristo, pocos serían los problemas que tendríamos que resolver en la iglesia por conflictos internos. Y más nos estaríamos peleando con Satanás y con el mundo allá afuera, ¿no es cierto? Y pelearíamos, pero sabríamos que venceríamos, estaríamos venciendo porque la fe de Jesús vence al mundo. Bueno, hermanos queridos, en esta clase he querido abordar estas 5 preguntas fundamentales basadas en las experiencias de estos 5 grandes personajes, ¿no es cierto?, que nos motivan y nos mueven en camino de espiritualidad a replantearnos algunas cositas que me parecen que son fundamentales. Bueno, quiero agradecer infinitamente a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, el tiempo que han dispuesto, como dije al principio, por acompañarme en estas reflexiones. Gracias por haber decidido ser parte del seminario. Espero que no se arrepientan. Espero que cada día se sientan motivados para seguir adelante, para abrir su mente, su corazón. Eso anhelo. Y que cada lección que aprendimos en la cursada
sea una semilla que yo no la voy a hacer florecer bajo ninguna circunstancia. Es una semilla que Dios la hará florecer en su tiempo, en su forma, en su momento. Y confío en la gracia absoluta del Señor para mi vida, ¿verdad? Y para la vida de ustedes. Muchas gracias, queridos alumnos, queridas alumnas, por haber estado firmes hasta este último día de la clase. Quiero decirles que el examen se abrirá a partir de las 12 del día de este día, hora argentina, para quienes quieran ya hacer el examen o quieren dar un repaso, como ustedes quieran, pero hay un tiempo prudencial. La verdad que creo que puse una semana o 10 días, no recuerdo. En ese tiempo ustedes tienen la oportunidad de hacer su examen. Es solo un intento que tiene la plataforma. Por eso yo les pido que cuando ustedes decidan hacer el examen, organícense para que hagan su examen. Porque si ustedes cortan la conexión, la plataforma les va a tomar como ya el intento, ya hecho. Entonces ya no van a poder volver a acceder a la plataforma para completar las otras preguntas. Entonces, yo les sugiero que cuando ustedes decidan hacer su examen, digo, organícense, esposa, esposo, hijos, aguántenme un ratito, no, voy a hacer mi examen. Se los recomiendo. Si por alguna circunstancia se va la luz, que es re común, o se va el internet o se va cualquier cosa, ustedes me avisan, ¿verdad? Me avisan y yo les habilito la plataforma, ¿verdad? Les habilito la plataforma. Así que por ese lado no se preocupen. Salvo casos excepcionales que sucede y nos sucede a todos, ustedes me dicen, oh, Abraham, mira, se me fue la luz, se fue, se cortó todo esto, les habilito otra vez la plataforma. ¿Ok? Bueno, hermanos queridos, ¿alguien quiere decir algo antes de que cerremos la clase de este día? Dudas, preguntas, comentarios, dudas, sugerencias, reclamaciones, por favor, siéntanse Comentario en más que todo, libertad. hermano. Mande. Perdón, un comentario. Otra de las teorías que bastante se discute aquí en la actualidad en el mundo es la de Jacobo Arminiano, que también es, el arminianistas también es otra influencia bastante fuerte dentro del mundo cristiano, que en algún momento sí tendríamos que analizarle también, donde habla de la predestinación de las personas que son elegidas, cuáles sí y cuáles no. Hay divergencias entre las de Lutero, en donde también él manifiesta todos siempre salvos, siempre salvos. Mucha gente se ha tomado eso, al igual que Calvino, para manifestar ese particular, que todos son salvos, no importa lo que tú hagas, tú ya recibiste la salvación, la vida eterna, y eres siempre salvo. Es decir, peca, fornica, bebe, adultera, roba, eres salvo, siempre salvo. Entonces son cosas que sí debemos profundizar más adelante, esperemos que en algún momento haya la oportunidad. Adicional a eso, mi hermano, con la parte final que usted manifestaba, me quedo con una reflexión que alguna ocasión escuché a Paul Washer en una de las prédicas. El mundo cristiano hoy está más enfocado en los aspectos suntuarios, como es la música, la alabanza, la vestimenta del predicador, antes que la esencia misma de lo que es el culto como tal. Si llega una persona que es mundana por primera ocasión a una iglesia cristiana y se va feliz y gozoso y dice, las alabanzas muy bonitas, la prédica una excelente motivación, la bienvenida que me dieron fabuloso, yo creo que vengo la otra semana, significa que la iglesia no está predicando a Cristo. Porque cuando se predica a Cristo y llega alguien que ha vivido en pecado, la palabra lo va a confrontar, lo va a quebrantar y va a sentir la necesidad de recibir a Cristo en su corazón. Y entender algo muy importante que decía Den, no es suficiente que Dios esté en ti, sino que tú estés en Dios. Entonces, cuando cumplimos esa premisa como iglesia, es que realmente estamos viviendo en Cristo. Caso contrario, simplemente somos una denominación que nos enfocamos en aspectos que la iglesia se vea bien pintada, bonita, y para la cena del Señor la mayoría de iglesias se van a esmerar en adornar las iglesias para la cena del Señor. Pero ¿qué pasa con la parte espiritual de los miembros de la iglesia? Porque Ujú, inclusive hay algunos que llegan sin que todo el año se hayan congregado a cenar. ¿Cómo está esa parte interna de esos hermanos? ujú, Entonces, desde ahí debe cambiar el concepto de cómo nosotros en la iglesia visualizamos al creyente, ¿sí? Cómo nosotros estamos preparando a la iglesia para la cena del Señor. Hay perdón,
hay restauración, hay reconciliación dentro de la iglesia. ¿Estamos listos para cenar con un corazón limpio? ¿Cómo estamos? ¿O estamos más enfrascados en quién pone los adornos, quién barre, quién da las flores, quién adorna todo esto? Y nos olvidamos de algo esencial, que a la iglesia, a la cena, estamos trayendo simbologías mundanas. Y si miramos el aspecto cuando Jesús sube, ¿no es cierto?, al lugar altísimo, Él mandó a sus discípulos a que preparen con anticipación. Era tal la meticulosidad que se limpiaba el lugar donde Jesús iba a servirse su última cena, que no debía quedar ni siquiera restos de pan anterior porque el pan estaba leudado. Ni siquiera residuos de levadura debería quedar en la casa. Esos residuos de levadura hay en nuestro corazón. ¿Cómo nos estamos preparando? Y de todas maneras, mi hermano, agradecerle por toda la instrucción, la enseñanza, que ha sido bastante edificante, golpeadora y sobre todo nos ha hecho cavilar en que nos falta mucho en caminar delante del Señor. No en el conocimiento de la palabra, sino en la relación con Él, a través de una espiritualidad más real, más sincera y sobre todo práctica en nuestra vida. A ver, mi hermano, Gracias. paz, mi hermano. Gracias, Edwin. Gracias por sus comentarios. Dios lo bendiga. Dani, Pues hermano, me queda solo agradecer. Realmente ha sido muy edificante todo este tiempo. Cada enseñanza es muy confrontadora para mi vida. Me doy cuenta que falta, pero pues también me anima, porque sé que hay camino por recorrer y hay trabajo por hacer. Entonces eso me motiva y es cierto lo que dice el hermano de, el tema de que sea Dios a su tiempo y dejar nosotros que Dios obre a su tiempo y depender totalmente de Él. Por lo demás, muchas gracias, hermano. gracias, gracias, Dani. Gracias a vos. Dios te bendiga. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, pues si no es así, les agradezco mucho a todos. Deseo que Dios los bendiga, nos siga bendiciendo. El día viernes, el jueves por la tarde, voy a enviar un video, un mensaje grabado al grupo de WhatsApp que tenemos de todos los alumnos. Les voy a pedir que lo abran y lo vean porque voy a dar algunas indicaciones, algunos avisos que me gustaría que todos conocieran. Así que por favor, cuando vean que mando un mensaje al grupo, les suplico que todos lo puedan ver para que todos estemos enterados de este anuncio. Dios los bendiga, les mando un gran abrazo a todos, que la paz del Señor esté en sus corazones. Bendiciones.